Transformaciones del proceso de trabajo. El capitalismo, en la búsqueda de acelerar la concentración de capital y aumentar la plusvalía, ha modificado el proceso de trabajo con este fin. El Taylorismo. Con el fin de aumentar la productividad del trabajador, se aplicó lo que se conoce como administración científica del trabajo. Esta tesis fue propuesta por Frederick Taylor en 1880 a 1890, años que se pueden considerar como los albores de la fase monopolista en Estados Unidos. La administración científica del trabajo implica que se deben de administrar los tiempos de trabajo dentro de cada taller. Pero, ¿por qué se llegó a tal aseveración? Esto es debido a que existía una pérdida de eficiencia, pues talleres que producían bienes homogéneos lo hacían en tiempos heterogéneos. Entonces, la propuesta de Taylor fue concentrar los talleres en departamentos. Este podría ser el departamento A, departamento B, departamento C y departamento D. Sin embargo, aunque se conjuntaron los talleres, las capacidades intratalleres seguían siendo divergentes. Por lo tanto, esta solamente fue una solución en un momento determinado, pero el problema del desplazamiento entre departamentos seguirá siendo importante y dará segundo lugar a la transformación al segundo proceso de trabajo. La finalidad principal del Taylorismo es reducir al mínimo los tiempos de desplazamiento entre departamentos, por lo que el autor se adentró en el proceso de trabajo para conocer los tiempos de cada trabajo. Entonces, se puede considerar que él introdujo el cronómetro dentro de la fábrica. Taylor va a hacer la separación entre trabajo manual e intelectual, pues consideraba que esto era el único camino para hacer más productivo al obrero. Establecidos los tiempos para cada actividad del proceso de trabajo, el salario se va a volver un incentivo para realizar tales actividades. La función de incentivo del salario va en el sentido de que un mayor trabajo tiene como recompensa un mejor salario. Es lo que se conoce como producción a destajo. Por lo tanto, no existía una jornada de trabajo y cada obrero determinaba su propio salario en función de las tareas realizadas e intrínsecamente con relación a sus capacidades físicas, pues trabajaba, por decirlo así, hasta que su cuerpo lo permitía. El Taylorismo tiene como consecuencia la reducción de los tiempos muertos, ya que se fijaban horarios para realizar las tareas. En segundo lugar, con él nace la figura de capataz para supervisar el cumplimiento a tiempo de cada momento del proceso de producción. Esto de igual forma quiere decir que el conocimiento del proceso de trabajo se consolida en un solo individuo. La consecuencia más inminente es la especialización del trabajo, con la que es obvia una mayor división del trabajo. Además de que cada obrero solo conoce la parte del proceso de producción que le corresponde y ya no todo el proceso. En este sentido, la contradicción del Taylorismo es que estaba limitado por el momento en que el obrero se cansaba y no logró del todo eliminar los tiempos muertos, pues recordemos la explicación que hemos dado en diapositivas anteriores del desplazamiento entre departamentos. Además, aunada a la flojera natural, prevalecía la flojera sistemática, lo que volvía un poco más difícil de resolver el problema de producir. La plusvalía aumentó por medio de su forma absoluta. Aunque no había una jornada de trabajo, era evidente que todos los obreros querían gozar de un mejor salario, por lo que extendían su jornada de trabajo y con ello, intrínsecamente, la plusvalía. El modelo persistió ya que los beneficios eran tripartitos. Los dirigentes gozaban de mayor productividad, los ingenieros organizadores tenían el papel de árbitro, entiéndase los capataces, y los asalariados gozaban de un mejor salario. Esta armonía era la que permitía
la sobrevivencia del modelo. El Fordismo fue implementado a partir del año 1908 por el empresario Henry Ford. Es la objetivización de sus ideales planteados en sus libros My Life and Work and Today and Tomorrow. Debido a que en el Taylorismo prevalecía el desplazamiento de un departamento a otro, seguían prevaleciendo los tiempos muertos. Por ello, se supone que esta transformación del proceso de trabajo va a mejorar lo que anteriormente ya estaba determinado. La mejora consiste en la implementación de bandas transportadoras que reducen los tiempos mínimos al mínimo, valga la redundancia. Ya no habrá movimientos de un departamento a otro. Existirá una fragmentación más honda del proceso de trabajo. Con ello, los procesos están interconectados. El obrero que está al fin de la cadena necesita de la producción del primero, por lo que se crea una interdependencia de los procesos. La estrategia de Ford consistía en aumentar el volumen con el trabajo en cadena, para lo cual reclutó masivamente mano de obra no cualificada. Sus principales métodos eran la generalización del trabajo en cadena y la integración del proceso de producción. Para tales fines, propuso la jornada laboral de 8 horas y un salario fijo diario. La consigna es $5 a day porque este era el salario que se le pagaba a los obreros de las ensambladoras. Resulta pertinente mencionar que Ford era defensor de la tesis de que se debía aumentar regularmente los salarios para ir ampliando constantemente la demanda, pues esta era la condición para el desarrollo de la producción en masa. Su política producto era ofrecer un bien estándar al precio más asequible posible al conjunto de la población o un específico a la clientela media de cada gran segmento del mercado. Por ello, el aumento del poder adquisitivo del salario era un requisito a cambio de la aceptación de la organización del trabajo. Con esto se quiere entender que trabajar en la ensambladora pues era muy matado y requería de muchísimo tiempo, pero esto se iba a ver compensado porque la población iba a tener acceso a bienes más asequibles. Con esta transformación existe un incremento de la plusvalía relativa, disminuyendo el tiempo de trabajo socialmente necesario, lo cual, a su vez, alimentaba el proceso. Cuando la demanda dejó de ser homogénea y creciente por cuestiones de distribución del ingreso, el Fordismo entró en crisis. El Toyotismo. Nace la empresa japonesa Toyota con los estudios de Taicho Hono en la década de los 70. Hay que recordar que internacionalmente, en un contexto político-económico, estamos en un proceso de estanflación y crisis económica generada por el petróleo. La dinámica del toyotismo hay que entenderla bajo la misma dinámica de Japón. El país nipón salió destruido de la Segunda Guerra Mundial, pero además, por su posición geográfica, lidia con altos costos en materias primas. Por lo tanto, su interés va a ser reducir los costos. El modelo de Toyota va en este mismo sentido y la consigna principal es la reducción permanente de los costos. Con la hipótesis de que no hay nunca nada seguro y estable, ya no se va a trabajar con una oferta irracional, sino que solo se produce, digamos que lo recíproco a la demanda solvente o efectiva. Debe de reinar la fluidez económica. Con esto nos queremos dar a entender que el volumen no debe de aumentar más que progresivamente y dentro de los límites de los medios financieros propios. Asimismo, la innovación no es una prioridad. La organización productiva debe permitir realizar ahorros en todos los campos y bajo todas las formas. Lo anterior lo podemos ejemplificar o explicar de una mejor forma con las siguientes, digámoslo, consignas. Just in time significa solo producir lo que se demanda.
la autoactivación de la producción. Esto es que se deben evitar el gasto en almacén e inventarios. Y esto es posible gracias a la política permanente que va a hacer que disminuyan estos gastos que el modelo Toyota pues considera que son los que la producción sea alta. Debe de haber una diversificación de la producción. Con ello queremos dar a entender que el trabajo es flexible. Hay una rotación de las tareas. Por ello, bajo ninguna circunstancia se debe detener el proceso de producción. No va a haber una especialización del productor. Entonces, por ejemplo, cuando digamos que un obrero le toca operar una máquina, pero faltó el que hace el aseo, pues lo tiene que hacer porque eso permite llevar a cabo el proceso de producción. Y si no hay instalaciones limpias, pues no se puede hacer. Por lo tanto, el obrero pues tiene un trabajo flexible. Puesto que nadie en la planta es indispensable, se va a eliminar la figura del supervisor, pues él requiere un costo adicional. Por lo tanto, bajo el toyotismo no hay incentivos al trabajo. El toyotismo permite resolver la contradicción entre un sistema productivo totalmente organizado para reducir los costos y una relación de los salarios que garantiza el empleo. Por lo tanto, la mano de obra se ve obligada a diferir del incremento de su nivel de vida, y con ello el capitalista goza de un aumento de su plusvalía relativa. En palabras claras, pues digamos que para que no sean despedidos y no se queden sin empleo, pues tienen que aceptar la reducción de su salario porque pues esto va a reducir los costos de la empresa. Finalmente, podemos adjudicar el éxito total del toyotismo a su política de 5 ceros: cero existencia, cero error, cero avería, cero demora y cero papel. Esta política hace óptimo el proceso de producción, no crea un excedente de trabajadores, no se tiene una maquinaria ociosa, no hay burocracia, por lo tanto, va a haber pues una eficiente organización del trabajo y se va a lograr el cometido.